Buenas tardes, alumno, profesor. Podemos comenzar con la clase. Ahí le brindo el host. Alumnos, ¿se me escucha? Sí, creo que sí. Perfecto. Bien. Comenzaremos, alumnos, con la clase del día de hoy. A ver, veremos un poco más de lo que sería la geometría del espacio. Muchas gracias, Piero. En este caso, chicos, vamos a ver el tema de prisma, tronco de prisma y también un poquito sobre lo que es el cilindro, ¿ya? En este caso, vamos a leer de manera rápida. No vamos a leer del todo, por completo, pero vamos a plasmar la idea. ¿Ya, alumnos? Nos dice, se llama superficie prismática a aquella que se genera, perdón, a aquella que genera una recta, o sea, llamada generatriz. Ah, bueno, entonces tenemos acá una recta, esa de ahí sería generatriz. Pero dice, al deslizarse paralelamente a su posición final sería, pues, ¿no? A lo largo de un... Ah, ok. Entonces lo que está haciendo es, entre comillas, dar una vuelta. O sea, desde el punto A se va a ir por ahí y va a llegar al punto B. Pero generando o formando una sección, en este caso sería una sección, podría ser pues pentagonal netamente, podría ser de manera general, poligonal, hexagonal, triangular también. Entonces este amiguito va a ir por acá, por allá, por aquí, sí, y va a regresar a su punto inicial. Eso es lo que va a hacer la recta en realidad, porque la recta estaría dejando ese rastro, ¿no? Estaría yendo así, avanza por acá, sigue avanzando y está pasando por todos estos puntos. Por algo nos dice que es el deslizamiento, ¿no? Y sigue avanzando y así sucesivamente hasta llegar nuevamente al punto A tal cual y se ha mencionado. Bien, entonces ahí estaríamos nosotros empezando a generar la superficie prismática. Luego, si la directriz es una poligonal, como en nuestro caso, la superficie prismática se le conoce como abierta. Ahora, se le conoce obviamente como abierta porque no tiene tapas, ¿ya? No tiene tapa superior ni tapa inferior. En este caso se les va a llamar bases. Justamente acá nos dice, si un polígono, bueno, acá no se entiende muy bien, pero la idea se comprende. En nuestro caso, ya como prisma, vamos a tener esta superficie prismática, toda la región interior, todo el espacio interior, diré. Y luego, además de ello, va a tener sus tapitas, ¿no? Podemos nosotros tapar todo esto, o sea, generar otro polígono, en este caso superior, y, ¿por qué no?, un polígono inferior. Y así sucesivamente, ya estaríamos generando acá un prisma. Eso ya sería un prisma. Uniendo las caras, tanto superior e inferior como las laterales, y además todo el espacio interno. Leamos un poquito sobre lo que es prisma. De manera rápida nos dice, el prisma es un poliedro.
O sea, en realidad, al decir que es un poliedro, estaríamos hablando de un sólido, netamente, ¿no? O un conjunto de diedros. Ustedes ya saben que los diedros son en realidad los ángulos, ¿cierto? Esta es la medida del diedro, o sea, tetita sería la medida de un ángulo, en este caso se ha llamado diedro porque es el ángulo entre dos caras o entre dos planos o semiplanos también, dependiendo. Bien, entonces nos dice que es un poliedro determinado al interceptar una superficie prismática. Ah, ok, teníamos la superficie prismática. Claro, lo que habíamos dicho de azulito. ¿Con quién? Mediante dos planos paralelos entre sí. Ahí serían las tapas, tapa superior y tapa inferior, justamente. Luego nos dice la figura adjunta muestra un prisma, ¿sí? Acá es lo que estamos viendo. Acá tenemos la superficie prismática, ¿sí? Esa sería la superficie prismática. Y arriba tendríamos las tapas, que en realidad provienen pues de planos que son paralelos y al momento de interceptar con la superficie prismática solamente quedaría esto de acá, que serían sus tapas. Bien, entonces eso sí se entiende, alumnos. Vamos con respecto a la clasificación de los prismas. Tenemos a los prismas rectos, oblicuos y los prismas regulares. Con respecto al prisma recto, su mismo nombre lo dice, es recto. O sea, en este caso podríamos decir que es perpendicular a un plano en realidad. ¿Sí? A un plano que podría subir y bajar dependiendo. En este caso, este plano podría estar más acá arribita, ¿no? A eso me refiero. Este plano podría estar más acá arriba. O sea, planos paralelos, pues, ¿no? ¿Sí? Podría subir. Y entonces, con respecto a este plano, el prisma, ¿sí? Lo intercepta de manera ortogonal. Ahí está, 90, 90 y 90. ¿Sí? Porque estamos nosotros en un prisma recto. Y alumnos, este es un prisma recto. Con respecto al prisma oblicuo, su mismo nombre también lo dice. Si el anterior se suponía que era recto, 90 grados sexagesimales, el oblicuo significa que no va a ser recto, netamente. Puede ser un ángulo agudo o puede ser un ángulo obtuso. En este caso, el angulito, ustedes podrían decir, bueno, profesor, aparentemente puede ser, no sé, un 70 grados sexagesimales. Pero otro alumno dice, profe, pero por acá debería ser, no sé, un 110, pues, ¿no? Suplemento. Ahí está. Entonces puede ser agudo, puede ser obtuso, como ustedes gusten. De eso se trata, pues, un prisma oblicuo. Ahora, ¿cómo podríamos generar un prisma oblicuo de manera rápida? Igual, la superficie prismática. Nuevamente dos planos paralelos, pero que no sean ortogonales. Ah, profesor, entonces podría haber sido la superficie de esta manera, así todo tranquilo. Y los planos no netamente van a caer de manera perpendicular, sino de manera oblicua. O sea, así. Como si fuera un hachazo que metes a un tronco de árbol, por ejemplo. Y bueno, estás logrando algo parecido. ¿Y alumno? Entonces, esto de acá ya sería pues un prisma oblicuo. Perfecto. Ahora tenemos los casos de prismas rectos en el A, el prisma oblicuo en el B. Con respecto al prisma regular, el prisma regular en realidad es con respecto a su base netamente. O sea, su base va a ser regular y además tiene que ser recto. ¿De acuerdo? Entonces recordemos, un prisma regular es un prisma recto nada más, pero cuyas bases corresponden a polígonos regulares, como justamente acá lo dice. Es más, los prismas usualmente se definen en función a sus bases. Se le puede llamar prisma triangular porque tiene una base triangular. Se le puede llamar prisma hexagonal porque tiene un hexágono como base y así sucesivamente. Bien, dejamos esto de lado. Vamos con respecto al paralelepípedo. El paralelepípedo en realidad es un prisma cuyas bases son regiones paralelográmicas, ¿de acuerdo? Son paralelogramos. Ahora, la clasificación de los paralelepípedos nos dice, se clasifican en paralelepípedo recto, paralelepípedo así nada más, y luego viene paralelepípedo rectangular, el cubo y el rectoedro, perdón, romboedro. Romboedro, ya, normal. Cubo es el más conocido, vamos a resaltar. Cubo es el más conocido. El paralelepípedo recto de manera general también. Estos dos son los más conocidos y alumnos.
En el paralelepípedo recto, sus aristas laterales son perpendiculares a la base. Ejemplo, esto de acá. ¿Sí? Pero acá el profe dice paralelepípedo rectangular. Sí, es que en realidad es un paralelepípedo recto. Pues sus aristas son perpendiculares a la base. Sí. ¿Cierto? Es cierto. Acá inclusive están viendo que es perpendicular. Pero profe, acá paralelepípedo rectangular, ¿qué es lo que dice? Acá justamente dice, es aquel paralelepípedo recto, cuyas bases son regiones rectangulares. Entonces, esto está siendo mucho más específico. Entonces, lo que nosotros estudiamos en realidad son los paralelepípedos rectos. Dentro de ellos vamos a analizar mucho más exclusivamente el rectangular y el cuadrangular, que sería el cubo. ¿Ya? Ese sería el cubo, netamente. Todas sus caras son congruentes. Perfecto. Acá que se está cumpliendo la diagonal de todo este paralelepípedo. Sería la suma de los cuadrados, de las medidas, de los lados, y a todo ello sacando la raíz cuadrada. En este caso sería la diagonal nada más, ¿no? A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a la diagonal elevado al cuadrado. Ojo, que esta diagonal D es de todo el paralelepípedo. No se confundan con a cuadrado más b cuadrado, que eso solo es la diagonal de la base. ¿De acuerdo? Es solo la diagonal de la base. Bien, acá no hay mucho más que decir. Con respecto a las fórmulas, algo rapidísimo. Superficie lateral, por ejemplo, en este caso del prisma. Este es un prisma de manera general. Estamos dibujando un prisma oblicuo, como se puede apreciar. Hay un ángulo agudo alfa, una altura h, una sección recta, una base, un A que sería una generatriz, base inferior, base superior. Bien, entonces la superficie total ya se puede deducir también. Será pues la suma de la superficie de las bases, que sería 2b, más la superficie lateral, más el contorno, ¿no? Listo, primera fórmula. ¿Qué más? El volumen. ¿Cómo podemos nosotros calcular el volumen? El volumen es como base por altura. Área de la base por la altura y así de simple. Área de la base, B, profesor, la altura, H. B por H, ese es el volumen del prisma. Facilito. Profe, pero hay otra forma de hallar en este caso, el volumen. Claro que sí. Eso es usando la sección recta. Pero ojo, alumno, cuando uses la sección recta, vas a multiplicar dicho valor con la generatriz. Y la generatriz es este de acá. Justamente porque son perpendiculares. La sección recta y la generatriz son perpendiculares. Profe, entonces la base y la altura también. Claro, la base juntamente con la altura son perpendiculares. Mientras sean perpendiculares, lo multiplicas y listo. Perfecto. Observaciones. No, vamos a dejarlas ahí. Eso ya lo pueden leer ustedes después, tranquilamente. Estamos viendo las fórmulas básicas, algo rapidísimo. Acá nosotros tenemos el prisma y este es el desarrollo del prisma. Y se sobreentiende, ¿no, alumnitos? De manera general estamos poniendo paralelogramos. Al momento de unir estos paralelogramos estaríamos encontrando la superficie lateral, ¿de acuerdo? Porque las tapas no estarían acá. Pero ¿cómo harías para que se encuentren aquí las tapitas, por ejemplo? Facilito, ¿no, alumnos? Ustedes dicen, bueno, profesor, acá me parece que falta una tapa. ¿Ya? Está faltando una tapa. ¿Y cómo nosotros podemos ubicar acá en este desglose la tapita? Para ello, sabemos que esto de aquí, voy por acá, y así. De manera en 3D, esto va a estar así. ¿Cierto, alumnos? Esto va para acá y esto por acá. Y va a estar así, de esta manera. Así va a estar el prisma, tal cual y se muestra. Tal cual. Pero lo que nos está faltando es la tapa. Para entonces tener esta tapa debió de ir de arriba hacia abajo para taparlo. Y esta otra tapa de abajo hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Falta entonces acá una pequeña tapita, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Si estuvieran estos dos amiguitos, lo doblo. El otro de acá abajo también voy a doblarlo y obtengo las dos tapitas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Alumnos, entonces de manera general, este desglose sería de esta manera. Voy a hacerlo un poquito más chiquito
solo para que se den cuenta cómo es que vamos a obtener nuestro prisma. Sería así, y le añadimos la tapita inferior y la tapita superior. Perfecto. Ahora sí, todo esto de acá sería la resolución de todo el prisma. Lo que víamos, lo que estaba dibujado inicialmente era solo de la superficie lateral. Bien, con respecto al prisma, podemos seguir un poquito más aún. Parece que sí. Vamos a ver ahora el tronco de prisma. El tronco de prisma es justamente un prisma recto o un prisma oblicuo, el cual está siendo cortado, pues, ¿no? Con un machete, digámoslo así. Tenemos un tronquito ahí de prisma, tiramos un machetazo y listo. O simplemente la intercepción, ahí lo cortamos con un plano ficticio. ¿Y alumnos? Nos dice, tronco de prisma. Se obtiene al interceptar la superficie lateral de un prisma con planos no paralelos a la base. Bueno, es otra definición. En mi caso estoy usando la definición anterior para poder llegar al tronco de prisma de manera más rauda, ¿no? Ya teníamos definido el prisma oblicuo y el prisma recto. Entonces a cualquiera de los dos simplemente lo cortas gracias a un plano no paralelo y listo. Eso es todo. Un hachazo. Ahora, en este caso, la manera general de representar este prisma sería lo de acá. Aquí estamos viendo, al ser cortado no de manera paralela, estaríamos obteniendo tres alturas. H1, H2 y H3. Ahora, esas alturas no necesariamente tienen el mismo valor. ¿Pueden tenerlas? Claro que sí. Cuando las tres tienen el mismo valor, se trata de un prisma oblicuo o recto. Pero si se trata de un prisma o un tronco de prisma, puede que H1 y H2 sean iguales, pero diferentes a H3. O H2 y H3 iguales, pero diferentes a H1. O los tres diferentes, ¿no? Algo así. ¿Ya, alumnos? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular el volumen? Facilito. De igual manera, área de la base, que sería el área AS, multiplicado por la altura. Pero ahora, profe, hay tres alturas. Ya, pues, alumno, no te complicas la vida. Si hay tres alturas, hay el promedio. Y ahí está. Ese es el promedio de alturas. Vamos a escribirlo. Ojo, cuando simplemente digo promedio, me refiero al aritmético, ¿no? Promedio de alturas. Perfecto. Y esto de acá es el conocido, pues, área de la base. Área de la base. Perfecto. Ya tenemos el volumen entonces. Ahí está. Bajamos a volumen, otro tipo de volumen. Ah, esto es con respecto a las generatrices, pues, alumnitos. ¿Recuerdan ustedes que cómo se calcula el volumen, profesor? Ah, era área de la base por la altura. Pero también el volumen se calculaba como el área de la sección recta multiplicado por la generatriz. Así era en el prisma recto o en el prisma oblicuo. En este caso vamos a hacer lo mismo. Área de la base, AEC. Altura, la semisuma. Ahora que toca, área de la sección recta por la generatriz. Bien, entonces digo área de la sección recta, no sé cuál será, simplemente pongo área de la sección recta, como está por aquí. Pero falta la generatriz. Pero también te das cuenta, pues, alumno, que hay tres generatrices. Le podríamos decir G1, G2, G3. Si queremos la generatriz en particular, sería la semisuma. Ahí está. Perdón, no semisuma, sino el promedio. Entonces, acá le podemos decir que este amiguito se le conoce como el promedio de las generatrices. Ahí está, es el promedio de las generatrices. De igual manera acá, área de la base por el promedio de la altura, bueno, es lo mismo que hemos visto. Volumen, lo mismo, chicos, es todo lo mismo. Profe, pero acá solamente suma 2 y entre 3. Claro, es que uno de estos tres es 0, pues, ¿no? Porque es el mismo punto. Profe, acá solo entre 3. Claro, es que los otros dos valen 0. Es como si eliminaras esto y queda h tercios. O es como si eliminaras solo uno, te quedan los dos y entre 3. O sea, es lo mismo.
acuerdo? Eso quiero que se entienda. Y hasta ahí estaríamos bien con respecto al prisma. De manera rápida podemos avanzar con el cilindro. En este caso el cilindro es una superficie generada, es lo que nos dice, generada. O sea que hay como que pasos para que se den, como para que puedas realizar, ¿no? Sí, en este caso la ejecución, pues, ¿no? De esta figura. Ahora, ¿por qué nos habla como si hubieran pasos? Porque justamente es generada por una revolución. ¿Ya? Es generada por una revolución. Pero en el caso específico del cilindro de revolución, de manera general, la superficie cilíndrica es como en el caso del prisma que habíamos visto. Recuerdan que en el caso del prisma, facilito, profe, teníamos una recta y lo desplazábamos tal que genere una figura poligonal, ¿cierto? Generaba un polígono, pero ese era en el prisma. Pero ahora en el cilindro no va a ser un polígono, ¿de acuerdo? Simplemente una curva, nada más, una curva general, puede ser así. Ahí está, profesor, y llegué del punto A hacia el punto A. Pero igual todas estos de acá han sido pues generadas gracias a nuestra recta generatriz. Bien, entonces acá estaríamos obteniendo la superficie cilíndrica. Al igual que en el prisma, profesor. Vamos a trazar dos planos paralelos y los vamos a cortar. Y estaríamos obteniendo, alumnos, en este caso, la base superior, ¿no? ¿Cómo sería esto? Porque no se da bien el dibujar, pero bueno. Por ahí está. Esa es una base superior. Y luego de igual manera viene la base inferior, ¿no? Perfecto. Ahora todo esto de acá, todo esto de aquí sería el prisma. Muy bien. Prisma, perdón. El cilindro, ¿no? Sí, de manera general, ese sería el cilindro. Y esto de acá sería la base superior. Y lo de abajo, pues obviamente la base inferior. Entonces, el cómo se genera el cilindro es muy similar a cómo se ha generado el prisma. Pero ahora, nosotros no vamos a estudiar esto de manera general, porque yo te pregunto, ¿cómo puedes calcular el área de esto de aquí que acabo de dibujar? Es poco probable que lo calcules, pues no, alumno, porque uno, no tienes fórmulas para calcular esto de aquí, ¿cierto? No está definido. Pero si yo te digo, bueno, no sé, digamos, tienes esto de aquí, te digo que eso vale 2, esto vale 2, esto es perpendicular. Al menos ahí ya tú puedes deducir que esto es 2, 2 y que el área vale 4 unidades cuadradas, porque ya sabes cómo calcular. Ahora, para hacer esto más sencillo, lo que hemos decidido es estudiar el cilindro de revolución, netamente, al cilindro de revolución. ¿Por qué revolución? Porque se tiene que dar vuelta, una revolución, un giro, para que pueda generarse este cilindro. Ahora hay que hacerlo más sencillo. Este es el caso del cilindro de revolución. Lo único que nos dice es que se genera al girar una región rectangular. Una vuelta, solamente una vuelta, alrededor de un eje. ¿Ya? Es un eje estático, no es móvil, que contiene a uno de los lados. Bien. Entonces, tenemos un pequeño rectángulo, pero acá una región rectangular. Un eje que contiene a uno de sus lados, efectivamente, contiene a uno de sus lados, ahí está. Y luego lo hacemos girar este rectángulo alrededor de este eje. Al girar se estaría obteniendo todo este cilindro. Ahora, las bases, tanto inferior como superior, ya serían figuras conocidas. ¿No, alumno? Ya no sería una curva así cualquiera. Esta curva se llamaría circunferencia. Esa es la curva. Y toda la sección en sí se le llamaría círculo. Circunferencia más la sección interior se le conoce como círculo, pues, ¿no? Ya saben ustedes cómo calcular el área de un círculo. Claro que sí. Pi por el radio al, pi por radio al cuadrado, ¿no, alumnos? Eso es el área de un círculo. Ahí está.
Área de una circunferencia no existe, porque la circunferencia solo es el contorno. Tiene longitud, nada más. Fórmulas. Bueno, el área de la superficie, nada más. Acá nos dice área lateral, área de la superficie lateral. En este caso no es muy complicado, porque si tú extiendes el cilindro, en realidad obtendrías un rectángulo grande. Ahora, si tú dices, bueno, esto de acá es lo mismo, profesor, solamente que lo he extendido. Ah, bueno, entonces todo este contornito que tú te puedes dar cuenta sería todo esto de acá. Así que todo esto valdría 2pi por r. ¿Ya? Ahora, esta altura, profesor, sería esto de aquí. Ah, entonces esto es h, ¿cierto? Pero de manera general también se le conoce como generatriz. ¿Sí? Esta sería la generatriz. En realidad es lo mismo, ¿no? Son paralelos. Por eso se le conoce como generatriz. Bien, ahora, ¿cómo calculamos nosotros el área lateral? Sería calcular esta área, ¿cierto? Pero como hemos dicho, aquí le vamos a poner como generatriz. Y de acá calculamos, este sería el área lateral, sería igual al 2pi por r multiplicado por g, o sea, 2pi rg. Ahí está. Luego, ¿cómo calculamos el área total? Ya, pues el área total será el área lateral, será el área lateral más las bases. Hay una base superior y hay una base inferior. Entonces, más 2 veces el área de la base. El área total será igual al 2pi r por g más el 2 veces el área de la base. Pero el área de la base es un círculo y es pi por r cuadrado. Ah, ok. 2pi r al cuadrado. Ahora lo único que tocaría es factorizar. El 2 se repite, el pi también y un r también. Y dentro quedaría r por g, acá queda un g, más hay un r cuadrado, ya saqué un r, queda un r. Listo. Y eso sería todo, ¿no? Ahí está. Así se calcula el área total. El volumen, facilito. Área de la base por la altura, eso es todo. Recordemos que el área de la base es pi por radio cuadrado, en el caso del cilindro de revolución. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un tronco de cilindro? ¿No? Igual que en el caso anterior, que al cilindrito le habían tirado un hachazo de manera oblicua, ya pues tenemos un tronco de cilindro. Ahora nos dice, se obtiene al interceptar la superficie lateral de un cilindro con un plano no paralelo a las bases. Bien. En este caso vamos a hacer el mismo jueguito que el prisma, pues, ¿no, alumnos? Recuerdan que había una generatriz, ahora va a haber dos. ¿Qué pasa si hay dos generatrices? Semisuma, así de simple, ¿no? Y justamente la semisuma es el O''O. Y se pueden dar cuenta. ¿Por qué, profesor? Porque eso sería la base media, ¿cierto? A esto de acá le puedo decir que es la base media de las generatrices. ¿Sí? O generatriz media también lo pueden llamar. Por eso es que ese amiguito O''O va a ser igual a la semisuma de G minúscula con G mayúscula. Listo. ¿Cómo calculamos el área, en este caso, perdón, el volumen? Área de la base por altura. Pero ojo, como sabemos el área de la base y necesitamos calcular la altura. La altura sería todo esto de acá. Pero profe, acá también hay otra altura. Así es. Sería un H1 y acá es un H2. Entonces será el área de la base, el volumen, lo podemos calcular así, como el área de la base, multiplicado por la semisuma de las alturas, porque son solo dos, H1, H2, entre 2 y listo. ¿Qué pasaría ahora si usamos las generatrices? Para ello necesitamos el área de la sección recta por la generatriz media, que sería el OO'. Es más, acá estaría mucho mejor, ¿cierto? Ahí estaría mucho mejor.
Pero acá nos dice pi por r cuadrado por g más g y así. Este R minúscula, vamos a especificar, no es el radio de la base, ¿ya? Ese es el radio de la circunferencia recta, podríamos llamar. Radio de la base recta. ¿Se le puede llamar base? No, de la superficie recta mejor. ¿Ya? Hay que especificarlo. Bien, justamente otras posibilidades, la que les había dado acá, como el área de la base multiplicado por la semisuma de las alturas. Y acá, bueno, es lo mismo, alumnos, es lo mismo que está por acá. Es lo mismo. Bien, entonces hemos dado un breve repaso de lo que sería el prisma y tronco de prisma, y también el cilindro y tronco de cilindro. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? Bien, vámonos con los problemas. El problema lo vamos a resolver muy despacio para que se entienda. Primer problema nos dice, problema número 1, la base de un prisma recto es un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8. Si la altura del prisma es de 10, calcular el área lateral y el volumen. Bien, entonces, primero nos habla de la base. Vamos a dibujar de manera general un plano. Ahí está. En este plano vamos a dibujar su base, pero la base nos dice que es un triángulo rectángulo, entonces lo puedo dibujar de esta manera. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. Y luego también nos habla de su altura. Ah, la altura. Dice que tiene una medida de 10. Algo así. Y ya se está generando nuestro prisma. Bajamos. Seguimos por acá. Bajamos y así. Y ahí tendríamos nuestro prisma. ¿De acuerdo? Nuestro prisma recto. Las medidas eran de 6 y 8. Entonces digo, esto será 6. Esto será 8. Recordemos también que el prisma era, perdón, la base era un triángulo rectángulo. Quedaría así. Ahora, alumnos, al ser un triángulo rectángulo, el área de este triángulo, que sería en realidad el área de la base, sería sencillo de calcular, ¿no? Claro. Digo por acá, esa área se calcularía. Área de la base lo voy a poner. Igual. Sería, como son perpendiculares, base por altura entre 2. Entonces sería 6 por 8 partido en 2. Ahí está. Ahora, resolviendo esto, nos saldría que el área de la base saldría igual a ¿cuánto? Mitad, mitad. Nos queda un 3. 3 por 8, 24. ¿Unidades cuadradas? Sí, unidades cuadradas. Pero, profe, nos está pidiendo el área lateral y el volumen. Alumnos, recordemos que la altura tiene un valor de 10. ¿Y cómo sería el desglose, ¿no? El desarrollo de este prisma? Facilito, profesor. Mire, empezamos por acá, alumnito. Vamos paso a pasito. Empezamos con esto. Le vamos a llamar A. Por acá A'. Y acá abajito le llamamos A. Entonces empezamos por eso. Ahí está. Chiquito nada más lo vamos a hacer. Acá le llamamos A y acá le llamamos A'. Luego, después de eso, nos vamos hacia B. Vamos a ir hasta B. Y arriba va a estar, pues, B'.
Bien, nos vamos hacia B y luego hacia B'. Acá estará B y acá estará B'. Perfecto. Luego de aquí nos estamos yendo hasta C y arriba C'. Entonces nos vamos hacia C y por arriba estaría C'. Por acá está C. Y luego de C regresamos a A. Entonces nos falta un poquitín más. Pero se nota que el camino es más largo, ¿no? Se nota que el camino es mucho más largo que estos otros dos. Bien, entonces decimos esto va más largo por acá. Y así. Acá estaría de nuevo A. Y acá estaría A'. ¿De acuerdo, alumnos? Este sería el desarrollo. Entonces, si te están pidiendo el área de la superficie lateral, sería encontrar el área de todo este desarrollo. Ahora la pregunta, ¿cómo calculo el área de todo este desarrollo? Vas a ir viendo justamente con los datos de las medidas que ya tenemos. De largo, alto, ancho, de todas esas medidas. Entonces, decimos, profe, la altura es siempre igual, 10. De A hacia B es 6. De B a C es 8. Y ahora tú ya sabes, pues no, alumno, si es 6 y 8, el tercer lado del triángulo rectángulo vale 10. 6, 8 y 10, 3, 4 y 5. Lo mismo, entonces acá vale 10. ¿Cómo calculas esta área? Base por altura, porque al final es un rectángulo. Ah, profesor, entonces acá he calculado el área de la superficie lateral, que sería 10. Bueno, vamos a sumar primero en la base, 6 más 8 más 10, y esto multiplicarlo por 10. A ver, 6 más 8, eso nos da 14, más 10, 24 por 10, 240 unidades cuadradas. Facilito el área lateral. Profe, ahora el volumen. Ah, bueno, el volumen será igual. Volumen es área de la base, que ya la tenemos, por la altura. ¿Sí? Área de la base, 24 unidades cuadradas. La altura, 10 unidades. ¿Cuánto resulta ser? 240 unidades cúbicas. Y listo. Ahí están las respuestas, alumnos. Ya, esas son las respuestas. Ahora, hay otra forma de calcular el área lateral. Pongo por acá nota. El área lateral será igual también al al perímetro de la base multiplicado por la altura. Y se han dado cuenta de eso, ¿no? 6 más 8 más 10. Esos son los tres lados del triángulo de base. Es el perímetro. Por si acaso le pongo por acá. Esto de aquí es perímetro. Bien. Ahora, recalculando, el perímetro sería igual. 6 más 8 más 10, pero más rápido, ¿no? Sin estar dibujando el desarrollo. La altura que vale 10, entonces el área lateral resulta ser igual a 240 unidades cuadradas. Ahí está. Entonces, alumnos, espero que se haya comprendido muy bien la solución. Estamos empezando recién con lo que sería, pues, prisma, ¿no? Prisma recto, cálculos de área lateral, el cálculo de volumen. Bien. Luego seguimos con el problema número 2. En el problema número 2, alumnos, bajamos un poquitín, nos dice, la figura muestra una cartulina de 2 centímetros de largo por 10 de alto. Calcular el volumen del prisma de base triangular que se forma. La base es un triángulo equilátero. Ya. Bueno, casi se nota, ¿no, alumnitos? Creo que sí se está notando. Dibujamos una base.
dibujamos estos dos. Estos son solamente tres caritas, al igual que acá arriba, tres caritas. Un prisma triangular. Los unimos. Vamos a unirlas. Tendríamos esto de acá. Algo así. Por ahí está. Por acá. Por aquí. Y por allá. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos entonces nosotros nuestro prisma triangular. Pero dice que la base es un triángulo equilátero. Y sí se nota, ¿no? Porque acá hay 4, 4, 4. El lado de ese triángulo equilátero debe ser 4. Entonces acá le digo que esto es 4 y este otro que es 4. Ahora decimos, bueno, pero lo que necesito calcular para hallar el volumen, necesito previamente el cálculo del área de la base. Entonces digo, primero, voy a dibujar la base por acá. Recordemos que es una base equilátera y es un triángulo equilátero. Sus medidas, 4, 4 y 4. Por lo tanto, el área de la base vendría a ser lado al cuadrado, raíz de 3 entre 4. ¿Recuerdan, no, alumnos? Ese es el cálculo del triángulo equilátero. El área del triángulo equilátero. Su cálculo es lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 entre 4. Entonces esto queda como 4 al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Por ende, el área de la base tendría un valor de 4 raíz de 3. Ya utilizando las unidades sería centímetros cuadrados. ¿Cierto? Ese es el área de la base. Pero no me piden el área de la base, me piden el volumen. Pero para eso recordemos acá. La altura debería ser 10. Entonces decimos, ¿cómo calculamos nosotros el volumen de un prisma? Decimos, el volumen será igual como el área de la base multiplicado por la altura. Y el área de la base ya está calculada. 4 raíz de 3 centímetros cuadrados. Y la altura tiene un valor de 10 centímetros. Por ende, el valor del volumen sería igual a 40 raíz de 3 centímetros cúbicos. Y listo. ¿De acuerdo? Esa sería pues la solución. No estaba complicado, estaba mucho más sencillo quizá que el anterior, que hemos demorado un poquito más porque la explicación la ha meritado. ¿Cierto? Entonces, ahora, tenemos que ver muy bien siempre todos, pero todos los datos que nos dan. Todos, todos, todos. Bien, vamos con la parte 3. Por acá. Nos dice, la base de un prisma recto es hexagonal regular. A ver, es hexagonal regular. ¿Ya? De 24 centímetros de perímetro. 24 centímetros de perímetro. Si las caras laterales son cuadrados, calcula el volumen del prisma. Bien, la base de un prisma recto hexagonal regular de 24 centímetros de perímetro. Las caras laterales son cuadrados. Tenemos acá un plano. La base es hexagonal. Hexagonal regular. Algo así y algo así. Luego, las caras laterales son cuadrados. Entonces, vamos a elevarlo por aquí. Un poquitín. Por acá. Vamos a decir que son cuadrados. Bueno, eso es lo que nos dice.
Por acá igual. Por acá atrás igual. Ya sí. Perfecto. Algo por ahí. Bien. Ahora, nos dice que la base es hexagonal regular. ¿Qué significa, profesor? Que es un hexágono regular. Ya, su contorno. Digo, hexágono regular. Recordemos con respecto al hexágono regular. Vamos a dibujarlo. Por aquí. Más o menos por ahí. Ahí estamos. Bien. En este caso, los lados tienen un valor de ¿cuánto? Ah, miren, alumnos. El perímetro de la base vale 24. Sabemos que acá esto vale, por ejemplo, L, 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 L y L. Como es un hexágono, tiene 6 lados. Al ser regular es equilátero y equiángulo. Al ser equilátero, los lados, en este caso, tendrían el mismo valor. Ahora, al ser 6 lados, digo 6 lados, eso sería el perímetro. 6 veces L. Y como dato, el perímetro es 24 centímetros. Por ende, el valor del lado sería igual a 4 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿pero cómo calculo el área, en este caso, de la base? Mira, hay algo muy sencillo. Date cuenta que este amiguito de acá es un triángulo equilátero. Esto. Y el hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros y congruentes. Por lo tanto, el área de la base será 6 veces el área de ese triangulito equilátero. Seguimos. El área de la base será igual a 6 veces el área de ese triángulo, que sería L al cuadrado, raíz de 3, entre 4. Reemplazando, esto sería 6 veces 4 al cuadrado, raíz de 3, entre 4. Esto resulta ser igual. Se van. Nos queda 4 por 6, 24. Raíz de 3 centímetros cuadrados. Ahí está. Ese es el área de la base. Pero nos está pidiendo el volumen, alumnos, el volumen. Y de igual manera, hay que rescatar un dato muy importante. Las caras son cuadrados. Entonces decimos por acá. Las caras son cuadradas. Escribimos. Son caras laterales. Hay que decir así, mejor. Caras laterales cuadradas. Muy bien. Ahora las caras laterales cuadradas. Dibujamos las caras laterales y cuadradas. Algo así. Y el valor de cada lado sería... en la base, L. Miren, esto es L. Al ser cuadradas, esto es L. L y arriba también L. Entonces, y L tiene un valor de 4 centímetros. Entonces esto vale 4. Esto de acá vale 4. 4 y así. Ah, listo. Por lo tanto, el valor de la altura sería igual a 4 centímetros, porque la altura es esto. ¿Cierto? Esta es la altura. 4 centímetros. Perfecto. Digo, cálculo del volumen será igual a área de la base multiplicado por la altura. Volumen igual a área de la base. 24 raíz de 3 centímetros cuadrados. La altura, 4 centímetros. Por lo tanto, el volumen será igual 4 por 24. Eso es 96.
por raíz de 3 ahora se convierte en centímetros cúbicos. Ahí está. Esa es la solución. Facilito, ¿verdad? 96 raíz de 3 centímetros cúbicos. Bien, ahora iríamos por el problema número 4 de alumnos. Espero se haya comprendido muy bien. Ya iríamos por el problema número 4. El problema número 4 nos dice, la altura de un cilindro de revolución mide 8 unidades. Y el desarrollo de su superficie lateral tiene por área 160 pi unidades al cuadrado. A ver, la altura de un cilindro de revolución mide 8 unidades. Recordemos que un cilindro de revolución era en realidad un cilindro recto, ¿no? Las bases eran circulares también, hay que recordar eso. Igual siempre vamos a dibujar nuestro planito. Por acá de esta manera, así. Y así. Bueno, ya. Ya, ahí está nuestro cilindro. Luego, la altura mide 8. Bueno, vamos a decir, la altura mide 8. Acá mide 8. Bien. Luego, el desarrollo de su superficie lateral tiene por área 160 pi unidades al cuadrado. Recordemos que aquí está el radio. Voy a poner R. Ahora, ¿cómo era el desarrollo de la superficie? Ustedes sí recuerdan, claro que sí. Teníamos lo siguiente. En realidad era un rectángulo. Era un rectángulo, alumnos. Y habíamos dicho también algo interesante. Era un rectángulo donde esto de aquí era la altura. Entonces ahí todo bien. Eso sería 8. Ahí está. Luego, todo este contorno era todo esto de acá. Eso sería el contorno de la circunferencia, bueno, la medida de la circunferencia o el contorno del círculo. Eso sería 2 veces pi por el radio. Y todo esto de acá sería pues el área de la superficie lateral. Perfecto, entonces digo área de la superficie lateral será igual a base por altura. 2 pi por r por la altura que vale 8. Ahí está. Y esa área de la superficie lateral tiene un valor de 160 pi unidades al cuadrado. Y de aquí, alumnos, lo que van a encontrar es el valor del radio, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben de percatarse. Miren, 2 por 8, 16. Con este 16 se va y queda un 10. El valor del pi con este otro pi se van. Por lo tanto, nos queda el valor de radio como 10 unidades. Cabe resaltar que unidades cuadradas se van a ir, pues, ¿no? Y R tiene que tener simplemente unidades. Es más, acá le ponemos unidades, se va y queda unidades. Bien, 10 unidades. Nos piden el volumen. Facilito. Sabemos que el volumen es área de la base por la altura. Pero también sabemos que el área de la base se calcula como pi por el radio al cuadrado. Esto multiplicado también con la altura. Seguimos. El área de la base, que es pi por radio al cuadrado, reemplacemos, será 10 al cuadrado. La altura, que vale 8. Entonces este volumen tendría un valor de 10 al cuadrado por 8, sería 800 pi, ¿no? Al final. 800 pi unidades cúbicas ya quedaría, ¿no? Unidades cúbicas.
Bien, alumnos. Espero se haya entendido cómo es que hemos llegado a calcular primero el radio y luego ya el volumen, ¿no? Siempre en orden. ¿De acuerdo? Ya estamos en la parte de cilindros, ya hemos visto las fórmulas. Y estamos resolviendo bien. Problema 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a seguir avanzando. Ahora vamos con el problema número 5. Nos dice, un cuadrado que tiene por área de su región 4 centímetros cuadrados. Gira una vuelta completa alrededor de uno de sus lados. Hallar el volumen del sólido que se forma. Ya. A ver, dibujemos primero el cuadrado. Por acá. Dice que va a girar alrededor de uno de sus lados. Bueno, como es un cuadrado con cualquiera de ellos, todos tienen la misma medida. Si lo hacemos girar, nosotros ya sabemos, intuimos, ¿no? Que se va a tratar de un cilindro de revolución. Va a quedar así. Ahí está, así. Y por acá arriba también. Ahí está. De igual manera por acá. Perfecto. Y por arriba también. Perfecto. Y ahí tendríamos nuestro cilindro. Se está generando. Nos estaban diciendo que el lado del cuadrado, no nos dijeron el lado, nos dijeron el área. Entonces acá sabemos que el área es igual a 4 centímetros cuadrados, pero es facilito, ¿no? Porque nosotros sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Por lo tanto, el lado vendría a ser 2 centímetros. Listo. Ubicamos entonces esos valores. Esto es 2 centímetros. Esto de acá también es 2 centímetros. Entonces, el radio de la base vale 2. Muy atentos. Eso sería el radio. El radio de la base vale 2. La altura también vale 2. Por lo tanto, ya salió. Volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado, que es el área de la base. Vamos a ponerlo así. Área de la base por la altura. Área de la base, al ser un círculo, pi por el radio al cuadrado y la altura. El radio vale 2, entonces reemplazamos pi por 12 al cuadrado y la altura también vale 2. Por lo tanto, el volumen, a ver, este volumen va a ser igual 2 al cuadrado, 4 por 2, 8 y por pi sería 8 pi. 8 pi unidades cúbicas. Listo. Ahí quedó, ¿no? 8 pi unidades cúbicas. Sencillo. Y bien, avanzamos con el problema número 6. Aquí en el problema 6 nos dice, la altura de un prisma oblicuo mide 8 centímetros. Su arista lateral mide 10 centímetros. El área de la región de su base es 30 centímetros. Hallar el área de la región de la sección recta del prisma. Ya, parece interesante. Vamos a ver. A ver, ¿cómo sería esto? Prisma oblicuo. Dibujamos un prisma oblicuo. No nos dicen qué tipo de área es. Bueno, voy a asumir el que base es triangular. Y lo voy a dibujar así de forma oblicua. Vamos a dibujarlo de forma oblicua por acá. Bien. Así. ¿Ya? Ahora nos habla de la sección recta. Bueno, la sección recta debería estar así.
¿Ya? Esto es 90. Esto de acá también es 90. Esto es 90. Y esto es 90. Y así. Esto es 90 y esto de acá también es 90. Perfecto. Esta es la sección recta. Sección recta. Y estas son las bases normales. Nos dan el área de la base. Interesante. Decimos datos. Dentro de los datos tenemos 1, la altura. Tiene un valor de 8 centímetros. 2, arista lateral. Eso significa que tenemos la generatriz en el caso del cilindro, pero ahora, bueno, arista lateral. Tiene un valor de 10 centímetros. Luego viene lo que es el área de la región de su base, ¿no? Área de la base. El área de la base es de 30 centímetros cuadrados. Bien. Nos dice calcular el área de la sección recta. Para ello vamos a recordar lo siguiente. Alumnos, ¿cómo calculábamos nosotros el volumen de un prisma oblicuo? Decíamos, el volumen del prisma oblicuo se calculaba de dos formas. Pudo haber sido la forma normal, área de su base multiplicado por su altura. Pero también estaba la otra, que era área de la sección recta por, en este caso, la arista lateral. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros ya nos estamos dando cuenta que tenemos los datos como para calcular el área de la sección recta, que es lo que nos están pidiendo. Porque el área de la base tiene un valor ya reemplazando 30 centímetros cuadrados. La altura tiene un valor de 8. El área de la sección recta no lo sabemos. Y la generatriz tiene un valor de, y la arista lateral tiene un valor de 10 centímetros. Por ende, aquí ya nosotros podemos despejar área de la sección recta. Y eso tiene un valor de, a ver, se van un 10 y un 10. Queda 3 por 8, 24 centímetros cuadrados. Listo. Ese es el área de la sección recta. Y es lo que nos pedían, ¿no? 24 centímetros cuadrados. En este caso ya hay claves. Arriba había clave. No, acá ya había clave. Vamos a marcar 8 pi centímetros cúbicos. Por acá es 24 centímetros cuadrados. Bien. Vamos con el ejercicio. Ya sería el ejercicio 7. Por acá. Nos dice demostrar que la relación de un volumen del cilindro inscrito en un cubo entre dicho cubo es pi cuartos. A ver, un cilindro inscrito en un cubo. Vamos a dibujar primero el cubo. Por acá, más o menos. Por ahí. Dibujamos el cubito. Bien, y dentro del cubito está pues el cilindro. Podemos dibujar el cilindrito. Algo así. Bien. Y arriba de igual manera. Por acá.
Bien, en ambos todo perfecto. Tendríamos como que un cilindrito así. Por acá también. Perfecto. Nuestro cilindrito. Ahora, en cuestión del cilindro, le damos por acá. Sabemos que hay un radio. Y el cubo tiene un lado. Entonces, nos vamos primero a la base. Ahí está. Y decimos lo siguiente. Bueno, como acá está la circunferencia, acá está el centro, ese sería su radio. ¿Cierto? Y el lado del cuadrado sería 2 veces el radio, ese sería su diámetro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculas tú el volumen de un cubo? Recordemos la clase pasada. Eso era lado del cubo al cubo. Lado del cubo al cubo. Pero el lado del cubo es 2 veces R. Es 2 veces R. Y al ser 2 veces R, entonces esto sería 2R al cubo. Por ende, el volumen del cubo vendría a ser igual a 8 veces R al cubo y listo. Ahora vamos a calcular el volumen del cilindro. El volumen del cilindro será área de la base multiplicado por su altura. Ahora, ¿cuánto equivale el área de la base? Al ser un cilindro, el área de la base, bueno, sería el área del círculo, pi por el radio al cuadrado. Y la altura, alumnos, la altura es equivalente al lado, 2R. Ese es el lado del cubo. 2R. Al multiplicar esto de acá nos queda 2 pi R al cubo. Pero lo que nos está diciendo, demostrar que la relación entre el volumen del cilindro inscrito, ahí está adentro, y el cubo es pi cuartos. Entonces lo que nos están pidiendo es dividir, pues, ¿no? Volumen del cilindro entre el volumen del cubo. Esto será igual, volumen del cilindro, 2pi R al cubo. Volumen del cubo, 8 R cubo. De aquí se están yendo los cubos, R cubos, R cubos. Se va mitad, mitad también por acá. Y nos queda justamente lo que dice, pues, ¿no? Que teníamos que demostrar, alumnos, que es el pi cuartos. Pi cuartos. Y quedó. Quedó muy bien. Perfecto. Ese es el problema 7. Espero se haya comprendido. Bueno, vamos a culminar ahora con el problema número 8. Problema 8 nos dice, en un prisma recto ABC, A1, B1, C1. Entonces son de base triangular, ¿no, alumnos? Como siempre, vamos a dibujar acá una pequeña base. Ahí está. Dentro de esta base vamos a graficar pues el triangulito. Ahora, sobre la arista A1, vamos a graficarlo mejor, poco a poco. Algo así. Luego por acá. Por aquí.
Ahí está. Ay, a ver. En la arista AA1 se toma el punto D. Vamos a llamarle acá A. Y acá A1. Bueno, A' le voy a llamar mejor. Se toma el punto D tal que AD es 16 y DA1 es 4. Entonces por acá le vamos a poner D. Cosa que esto es 16. ¿Cierto? Y esto es 4. Perfecto. Luego, BC vale 14. Entonces por acá será A, por acá le pondré B y acá C. Entonces acá es B', C'. Nos dan de dato que BC vale 14. Bien, entonces lo dejamos acá. Luego, nos dice, y el área de la región triangular BDC. BDC. A ver, BDC. Ya vamos a calcular esta área de esta sección que estamos trazando ahora. Ese es BDC. Esa área nos dice que es 140 centímetros a la 2 y nos pide calcular el volumen del prisma. Ya. Dato. El dato que tenemos, es que el área BDC tiene un valor de 140 centímetros a la 2. Perfecto. Hallar el volumen. ¿Qué podríamos hacer acá? Tenemos esa sección. Podemos hacer esto, alumnos. Trazar altura. ¿Ya? Podemos trazar la altura. Luego, ¿qué más podríamos hacer? Aplicar el teorema de las 3. Porque si trazamos acá, ¿qué diríamos? Ah, profesor, al ser un prisma recto, esto es 90. Primera perpendicular. Profe, acá no nos dice que es la segunda. No nos dicen que es perpendicular, pero alumno, tranquilo. Date cuenta. ¿Qué pasaría si acá fuera perpendicular? En primer lugar, ¿qué pasaría si acá fuese perpendicular? Ah, profe, lo que pasaría es que si yo trazo de aquí a cualquier punto de esta recta perpendicular, esto es 90. ¿Y eso sucede o no sucede? Sí, profesor. Claro, porque habíamos trazado esta altura. Esto ya sabemos que es 90. Si esto es 90, se supone que esto de acá también era 90. Y eso pertenece al teorema de las 3 perpendiculares, lo que hemos visto la semana pasada. Bien, entonces, ya que tenemos ello, ¿qué es lo que podemos hacer para calcular el volumen? No nos dan otros datos. Simplemente que esto vale 14. Y ya está. Es un prisma recto. El área de la región triangular es 140. Fácil, ¿no? Decimos, profe, esta área es 140. Entonces, esto al ser 140 centímetros cuadrados, debería ser igual. Base por altura. La base mide 14 centímetros. La altura no lo sé, a la cual le voy a llamar H', ¿ya? Y eso partido entre 2. ¿De aquí qué sale, alumnitos? El H'. ¿Cuánto saldrá ese H'? Lo vamos a calcular. No es necesario porque acá está facilito. Son 14 en 14. Nos queda 10 por 2, 20 centímetros. Bien, entonces esto de acá vale 20 centímetros. Esto es 20. Perfecto. ¿Y eso de qué nos sirve? De mucho.
Porque aquí estaríamos encontrando, por acá vamos a llevarlo, por acá. Estaríamos encontrando un triángulo de esta manera, donde los valores acá son 16 y acá es 20. Y se trata de un triángulo rectángulo. Por ende, este amiguito vale 16, 20, 12, ¿no? 3, 4 y 5. Perfecto. Al ser esto 12, podemos calcular el área de la base. Porque ahí tendríamos esto de aquí, miren. Así. Y acá está de azul. Lo voy a poner todo con los colores como para que se guíen. Todo de azulito. Acá está la altura. Está así. Todo esto vale 14. Y esto valdría 12. Perfecto. Entonces de aquí decimos, profesorcito, acá lo que podemos calcular es el área de la base, que sería 12 por 14 partido en 2. Ahí está, ese es el área de la base. Perfecto. Pero me piden el volumen. Bueno, el volumen, eso es área de la base por altura h. Pero la altura h, ¿cuánto vale? Eso es 20. Ahí está. Eso vale 20. Perfecto. Entonces acá el volumen queda como, sacamos mitad, 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 queda un 7. 7 por 12, eso es 84. Y la altura que es 20. Por lo tanto, el volumen nos queda 168 y un cerito. Centímetros cúbicos. 1680 centímetros cúbicos. Eso es lo que estaría quedando, ¿no, alumnos? 1680 por centímetros. Perdón, 1680 centímetros cúbicos. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alumnos, con respecto a este problema? Estaba interesante, la verdad, estaba muy interesante. Clave a marcar, 1680, dinosaurio. Muy interesante, ¿no? Lo que nos estaban dando acá era el volumen del cilindro, perdón, el dato era el área de esta sección. Como teníamos el área, teníamos acá este valor de 14, podríamos haber hallado esta altura prima, esta pequeña alturita, nos salió 20. Si tenemos 20, 16, gracias a este triángulo tenemos el 12. Gracias a este 12 y la base, tenemos 12, 14, podemos calcular el área de la base. Área de la base, la altura es 4 más 16, 20. Entonces el área de la base por la altura sale 1680 centímetros cúbicos. Volumen, ¿no? Bien. Bien, alumnos, entonces ya no hay más problemitas. Espero se haya entendido todos los ejercicios. Hemos resuelto varios. Ya. Trate de resolver lo más cuidadoso posible. ¿Alguna pregunta o duda? Si no, ya para retirarnos. Bien, alumnos. Hasta la siguiente clase, entonces. Gracias por su asistencia. Chau, chau. Gracias, Piero.